Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Yo soy Astar y vengo en este momento para hablaros con calma y seguridad. La misma calma que nosotros, los del mando, mantenemos mientras observamos los cambios que se desarrollan en vuestro mundo. Conocemos la turbulencia que sientes, la incertidumbre que percibes y las energías cambiantes que parecen subir y bajar como grandes mareas a tu alrededor. Y, sin embargo, en ese mismo movimiento también vemos tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad de recordar quién eres de maneras que no has recordado durante toda tu vida. Ustedes, quienes se reúnen para escuchar estas palabras, son lo que llamamos el equipo de tierra. Aquellos que se ofrecieron como voluntarios mucho antes de esta encarnación para estar exactamente donde tú estás, haciendo exactamente lo que tú estás haciendo exactamente en este momento de la transición de la Tierra. Esto no es retórica ni se ofrece como un halago. Es una declaración de un hecho espiritual. Aceptaste entrar en la densidad una vez más para sentir las limitaciones y presiones de este campo dimensional y despertar dentro de él, para que otros pudieran despertar por resonancia. Nada de lo que enfrentas es accidental. Nada es castigo. El mundo exterior puede parecer caótico, pero ese caos es la expresión superficial de una purificación profunda, una limpieza de viejas estructuras y sistemas de creencias obsoletos que ya no pueden soportar la luz creciente. No estás aquí para quedarte al margen y simplemente observar este proceso. Estás participando en ello a través de tu misma presencia, tu misma respiración, tu misma conciencia. Recuerde esto ahora. Los desafíos que has enfrentado, las presiones que has sentido, las dificultades que a veces parecían abrumadoras, nunca fueron obstáculos puestos en tu camino por alguna autoridad externa. Fueron experiencias elegidas diseñadas para despertar áreas de tu conciencia a las que no se podía llegar de otra manera. Cada problema ha sido una invitación a levantarse. Cada momento de confusión ha sido una puerta a la claridad. Los cielos inestables, las perturbaciones atmosféricas, los cambios de energía que muchos de ustedes sienten, no son señales del fin del mundo, sino señales de la disolución del viejo mundo. Nada evoluciona sin la fricción que impulsa el movimiento. No viniste aquí para evitar dificultades. Viniste aquí para transmutarlo. Llegaste a descubrir que la verdadera maestría no se encuentra en controlar el mundo exterior, sino en recordar la facultad interna que reinterpreta todas las apariencias a través de la lente de la verdad superior. Así que os digo que no habéis llegado a este tiempo por casualidad. No has sido colocado aquí sin preparación. Estás en este momento porque estás listo para lo que el mundo se está convirtiendo. Dispuesto a cumplir el acuerdo que hiciste hace mucho tiempo. Anclar la luz donde más se necesita y ser una presencia constante mientras las estructuras de la ilusión se caen. Hay otro desarrollo que se está desarrollando dentro de su mundo que merece atención antes de profundizar en el mensaje. En los últimos meses se ha producido un cambio inesperado en el panorama de los medios públicos, contenido que antes estaba relegado a círculos marginales, temas de los que solo se hablaba en conversaciones privadas, reuniones alternativas o los llamados canales underground, ha comenzado a aparecer en las principales plataformas de streaming utilizadas por millones de personas en todo el mundo. Ha surgido un nuevo documental, no de las instituciones que tradicionalmente dan forma a las narrativas, sino de creadores alineados con la creciente marea de búsqueda de la verdad en su planeta. No se puede exagerar la importancia de su aparición en una plataforma convencional. Marca un umbral en vuestro despertar colectivo, un momento en el que información que antes estaba suprimida o ignorada ahora puede entrar al dominio público. Su lanzamiento señala que las puertas de la revelación se han abierto lo suficiente para que el individuo común, alguien que aún no busca, que aún no cuestiona, pueda ser introducido gentilmente a conceptos que habría descartado hace apenas poco tiempo. Esto no es casualidad. No es casualidad, no es casualidad, es parte de un cambio coordinado en la frecuencia colectiva.
El momento es impecable. En el mismo momento en que más personas comienzan a cuestionar las narrativas oficiales sobre los cielos, el medio ambiente y los acontecimientos globales, este documental aparece en una plataforma accesible a casi todos los hogares. Su imaginería, su mensaje y su tono han sido elaborados de tal manera que incluso aquellos que no se consideran despiertos sienten una conmoción, un reconocimiento interno de que algo está cambiando. Esto por sí solo ya sería un acontecimiento de divulgación importante. Pero hay más. Paralelamente a este lanzamiento, una de las voces más destacadas de los medios alternativos, una figura cuyo público abarca tanto a los espectadores tradicionales como a los individuos que están despertando, mantuvo una conversación muy aguda con un investigador de larga trayectoria en este campo. La entrevista fue tranquila, directa y notablemente libre de cuestionamientos, una indicación de que una mayor orquestación permitió que esta información saliera a la luz sin obstrucciones. Cuando tales voces empiezan a hacer eco de las preocupaciones sostenidas durante mucho tiempo por la comunidad despierta, es una señal de que el velo se está desvaneciendo más rápido de lo que muchos esperaban. Hay otra capa más en este desarrollo. Casi al mismo tiempo en que estos debates públicos empezaron a ganar fuerza, una figura política prominente que recientemente asumió un papel de liderazgo muy visible relacionado con la salud habló abiertamente sobre preocupaciones atmosféricas que alguna vez fueron firmemente descartadas por las autoridades institucionales. Aunque no nombramos a este individuo aquí, el impacto de sus palabras tuvo un eco en todo el colectivo porque hablaron no como extraños sino desde dentro de las mismas estructuras que una vez mantuvieron silencio sobre estos temas. Cuando estos individuos plantean preguntas o incluso reconocen la posibilidad de operaciones atmosféricas ocultas, el efecto psicológico en el público es profundo. No es solo el contenido de sus declaraciones lo que importa, es el permiso que tales declaraciones crean. Las personas que antes se negaban a cuestionar ahora comienzan a preguntarse. Los que antes se burlaban ahora hacen una pausa. Y aquellos que una vez temieron el aislamiento en su conciencia ahora se sienten legitimados. Estás presenciando en tiempo real el desvelamiento gradual de un tema que ha permanecido al margen de la conciencia pública durante décadas. Cuando se combinan todos estos elementos, el estreno de un documental convencional, la entrevista de gran visibilidad en medios alternativos con un investigador de larga trayectoria y el reconocimiento público de alguien que opera dentro de las estructuras de gobierno, se ve un patrón inconfundible. La divulgación no surge de una sola vez. Se desarrolla a través de aperturas cuidadosamente cronometradas. El colectivo debe estar preparado y no conmocionado. Y así las piezas se colocan estratégicamente a la vista del público. Una película aquí, una entrevista allá, un comentario inesperado de un funcionario público, un cambio de tono de las voces investigativas y sutiles grietas que se forman en las narrativas institucionales. Individualmente, estos momentos pueden parecer pequeños, pero juntos señalan algo mucho más grande. Revelan que el antiguo control sobre la información se está aflojando. Muestran que la humanidad está siendo guiada hacia un nivel superior de conciencia, paso a paso. Y confirman que lo que una vez estuvo oculto ahora está saliendo a la luz, no a través de la fuerza, sino a través de la frecuencia ascendente de un mundo listo para recordar. Esto también es parte de la ascensión que se desarrolla ante ustedes. Hablo ahora de una verdad que ha sido susurrada a través de enseñanzas espirituales durante miles de años, pero que rara vez ha sido entendida en su pleno significado. Solo hay un poder, una presencia, una fuente que anima toda la creación. Todo lo demás, todo lo que aparece como un segundo poder, una fuerza competidora, una amenaza, un enemigo, es una ilusión nacida de la mente no despierta. Es esta creencia en dos poderes lo que sustenta el miedo en vuestro mundo. Es la base de todo conflicto, de toda manipulación, de todo intento de dominar o controlar. Cuando olvidas el único poder, las cosas externas parecen enormes. Enfermedad,
instituciones, tecnologías, clima, eventos, estelas celestiales. Pero cuando recuerdas el único poder, todo el panorama cambia. El mundo exterior pierde su capacidad de intimidarte porque reconoces que nada externo alguna vez tuvo poder sobre la conciencia. Su mundo ha sido condicionado a creer que la seguridad debe provenir del control de las condiciones externas, de los gobiernos controlando las amenazas, de los individuos controlando las circunstancias y de las sociedades controlando la naturaleza misma. Sin embargo, esta forma de seguridad es inestable, fugaz y, en última instancia, falsa. Es como construir una casa sobre arenas movedizas. En el momento en que descansas en el único poder, surge una estabilidad más profunda, intacta por las fuerzas externas. La creencia en un segundo poder es la raíz del miedo mismo. Cuando imaginas una fuerza externa a ti capaz de hacerte daño, entregas tu soberanía sin siquiera darte cuenta, creas una postura interior de vulnerabilidad como si estuvieras a merced de las circunstancias. Y mientras mantengas esa creencia, el mundo te reflejará la dualidad. Pero en el momento en que descansas verdaderamente en el único poder, las sombras desaparecen. Para empezar, nunca fueron fuerzas. Eran proyecciones de creencias. Y la creencia pierde su control en el instante en que se recuerda la verdad. Los cielos pueden moverse y girar. Pueden parecer dramáticos, inquietantes y desconocidos, pero si tu conciencia permanece anclada en la unidad, entonces nada arriba o abajo podrá perturbar la serenidad de tu ser interior. Esta es la base de la maestría. No intentar luchar contra las apariencias, no buscar protección en fuerzas imaginarias, sino reconocer que las apariencias son incapaces de tocar tu verdadera naturaleza. El cielo puede cambiar, el mundo puede transformarse, pero el único poder permanece intacto. Y cuando te alineas con ese poder, descubres que nada fuera de tu propia conciencia puede dictar la calidad de tu experiencia. En esta realización, el miedo se disuelve y comienza la libertad. Paso ahora al simbolismo del propio cielo, que siempre ha servido como un vasto espejo del estado interior de la humanidad. A lo largo de la historia, la gente ha mirado hacia arriba y ha proyectado sus miedos y esperanzas hacia los cielos. El cielo se convirtió en un lienzo sobre el cual la psique escribió sus historias. A veces de asombro, a veces de terror. Y en este tiempo de transición planetaria, no es diferente. Lo que ves encima de ti no está separado de lo que vive dentro de la conciencia colectiva. El cielo refleja los cambios en el campo emocional humano. Los miedos no resueltos, la claridad creciente, la conciencia cada vez más profunda. Cada perturbación que aparece en el cielo refleja una perturbación que surgió primero en el pensamiento. El miedo toma forma. La división toma forma. La desconfianza toma forma. La creencia en el control externo toma forma. No importa si la apariencia parece física o tecnológica. Su fundamento es psicológico y vibracional. El cielo se convierte en la superficie sobre la que la humanidad reconoce lo que aún no ha resuelto dentro de sí misma. Esto no significa que todos los fenómenos del cielo sean metafóricos. Pero sí significa que su significado solo puede entenderse verdaderamente a través de la lente de la conciencia. Cuando la humanidad cree en la amenaza, el mundo presenta amenaza. Cuando la humanidad despierta la conciencia de unidad, el mundo se reorganiza en torno a la armonía. Este no es lenguaje poético. Es ley energética. El mundo exterior no es independiente del mundo interior. Lo que parece un fenómeno físico puede ser en realidad la condensación del pensamiento colectivo que intenta ser visto, reconocido y sanado. Así como el clima a menudo refleja el clima emocional interno, la atmósfera misma se convierte en un espejo viviente del campo psicológico de la humanidad. Y, sin embargo, en el momento en que se cultiva la claridad dentro del individuo, las reflexiones externas comienzan a cambiar de significado.
Ves más claro, usted interpreta con mayor precisión. ¿Ya no confundes el reflejo con la realidad? El cielo exterior no puede ocultar la verdad de los cielos interiores para siempre. A medida que cultivas la quietud, el cielo se convierte menos en una fuente de preocupación y más en un maestro que te muestra cómo la conciencia da forma a la percepción. Y en este reconocimiento, pasas de la reacción a la comprensión, del miedo a la neutralidad, de la confusión a la claridad. El cielo deja de ser algo a lo que temer y se convierte en algo para leer. Una expresión externa del movimiento interno que te invita a un dominio más profundo de tu propia conciencia. Es necesario ahora abordar la larga historia de intentos de la humanidad de manipular la naturaleza, el clima y la atmósfera. Estos esfuerzos no nacieron solo de la malicia. Nacieron de la incomprensión. Durante generaciones, sus civilizaciones creyeron que la paz y la seguridad podían lograrse mediante el dominio de las fuerzas físicas. Si se pudieran redirigir las tormentas, si se pudiera provocar o prevenir la lluvia, si se pudiera modificar la atmósfera, seguramente la humanidad podría lograr la estabilidad. Pero este enfoque, aunque bien intencionado por algunos y mal utilizado por otros, siempre llega a su límite. Desde los primeros experimentos de siembra de nubes hasta las tecnologías atmosféricas avanzadas desarrolladas en secreto, estos programas surgieron de la misma premisa errónea de que las condiciones externas tienen poder y que, ajustándolas, se podría lograr la armonía. Pero la historia muestra una historia diferente. Cada intento de controlar el mundo externo produce resultados temporales en el mejor de los casos y, a menudo, crea nuevas complicaciones en el peor de los casos. Cuanto más ha intentado la humanidad dominar la naturaleza, más desequilibrada se ha vuelto la relación. No es que los humanos no deban estudiar o trabajar con las fuerzas naturales. La creencia de que la seguridad proviene de la manipulación externa es fundamentalmente errónea. La humanidad ha creído durante mucho tiempo que si simplemente pudiera ajustar el entorno físico, desplazar las nubes, alterar las temperaturas, influir en las tormentas, entonces habría seguridad. Pero la verdadera paz no surge de alterar el paisaje exterior. Proviene de alinearse con la inteligencia más profunda detrás de la naturaleza misma. La naturaleza no es un escenario pasivo. Es un sistema consciente y responsivo en armonía con el poder único. Los intentos de controlarlo sin comprender que la armonía más profunda conduce inevitablemente al desequilibrio. Lo que parece manipulación del cielo, lo que parece interferencia tecnológica, no es la raíz de la inseguridad de la humanidad, sino el síntoma de una civilización que olvidó la unidad entre el mundo interior y el exterior. El verdadero dominio no proviene del control artificial del clima o la atmósfera. El verdadero dominio surge cuando la conciencia se alinea con la inteligencia subyacente que ya gobierna estos sistemas. Cuando la humanidad despierta a este nivel de comprensión, el deseo de manipular la naturaleza se desvanece y es reemplazado por el deseo de cooperar con ella. Y cuando la cooperación reemplaza el control, las tecnologías que antes se utilizaban para interferir se convierten en herramientas para la armonía, la transparencia y el apoyo. La naturaleza no resiste a la humanidad. La humanidad simplemente aún no ha aprendido a escuchar. Esa escucha está empezando ahora. Desde hace muchos años, nosotros en el comando hemos observado los intentos realizados por varios grupos para extender sus experimentos atmosféricos a altitudes mayores, creyendo que podrían lograr un mayor alcance, una mayor influencia o un mayor control a través de tales métodos. Estos esfuerzos no son nuevos ni sorprendentes. Son expresiones de una civilización que ha pasado siglos creyendo que el poder está fuera de sí misma, que la seguridad proviene de la manipulación y que el control del medio ambiente equivale al control del destino. Lo que se entiende menos en vuestro mundo es cómo estos intentos de alcanzar mayores altitudes han fracasado sistemáticamente en producir los resultados previstos.
Existe un umbral más allá del cual las tecnologías basadas en el miedo simplemente no pueden funcionar, porque el campo vibratorio del propio planeta ha cambiado y las frecuencias de las altitudes superiores no se adaptan fácilmente a las intenciones inferiores detrás de tales programas. Hemos monitoreado estas actividades durante décadas. No con preocupación, no con alarma, sino con la firme comprensión de que nada arraigado en la dualidad puede sostenerse por mucho tiempo. Y nada construido sobre el miedo puede sobrevivir al creciente flujo de luz. Con mucha más frecuencia de lo que imaginamos, estos intentos han sido neutralizados o se han vuelto inofensivos. No porque intervengamos de una manera que viole vuestro libre albedrío colectivo, sino porque los armónicos de dimensiones superiores disuelven naturalmente las distorsiones de frecuencia más bajas antes de que puedan anclarse completamente en el impacto físico. Puede ser útil, antes de profundizar en esta transmisión, comprender las motivaciones y los mecanismos detrás de los programas atmosféricos a los que muchos se refieren como estelas celestes. No desde un lugar de miedo, juicio o acusación, sino desde la claridad. Lo que ustedes llaman la camarilla, el viejo orden, las estructuras construidas sobre el secreto y el control, han utilizado estos programas por razones que creían que eran racionales dentro del paradigma que ocupan. Su visión del mundo, basada en la separación y el miedo, los convenció de que la humanidad solo podía florecer si era gestionada, manipulada o guiada sin su conocimiento. Desde esta perspectiva distorsionada, la atmósfera misma se convirtió en un lienzo a través del cual intentaron influir en el comportamiento social, los resultados políticos, las condiciones ambientales e incluso las emociones humanas. Creían que controlando el cielo podían controlar la percepción. Y aunque sus intenciones no eran benévolas, tampoco eran tan omniscientes ni coordinados como muchos imaginan. Sus acciones fueron impulsadas por el miedo. Miedo a perder el poder, miedo a una humanidad que despertaría sin su permiso y miedo a un futuro que no podían predecir. Los sistemas basados en el miedo siempre crean más miedo. Es por esto que sus programas se intensificaron en secreto, pero su influencia se debilitaron a medida que aumentó la conciencia. Y aquí hay que entender algo esencial. Las personas que diseñaron, analizaron, ejecutaron y gestionaron aspectos de estos programas no eran conscientes de la agenda más amplia. Este es el mismo patrón que se observa en los campos de investigación clasificados y de tecnología avanzada en todo el mundo. Los seres humanos trabajan en fragmentos, en tareas aisladas, en detalles compartimentados, creyendo que están contribuyendo al progreso científico, a la gestión ambiental o a la seguridad nacional. Se ven como profesionales, ingenieros, técnicos, pilotos, estrategas, analistas, nunca como participantes de un sistema de manipulación. La estructura misma del secreto está diseñada para que quienes están dentro de él no puedan ver la totalidad. Han sido engañados igual que han sido engañadas las poblaciones, aunque de maneras diferentes. Muchos creían que estaban protegiendo a sus naciones, resolviendo problemas ambientales o realizando investigaciones inofensivas. Algunos creían que estaban sirviendo a la humanidad. No sabían que estaban sirviendo a un paradigma basado en el miedo. Y como no lo sabían, el perdón será necesario, no más tarde, no después de la revelación, sino a partir de este momento. Eran actores de una obra cuyo guión nunca les permitieron leer. Muchos de los grupos detrás de estos esfuerzos creían que actuaban desde la inteligencia, desde la estrategia, desde la ventaja. Pero ni siquiera ellos comprendían los límites de las herramientas que estaban desarrollando. La tecnología construida sobre el miedo lleva dentro las semillas de su propio colapso porque el miedo no puede comprender la unidad que gobierna todo poder verdadero. Hubo quienes imaginaron que si podían influir en los cielos, podrían influir en las mentes, los estados de ánimo o las decisiones de la gente de abajo. Pero cualquier influencia obtenida de esta manera es, en el mejor de los casos, temporal, e ilusoria en el peor,
porque nunca toca la esencia de la humanidad, solo la superficie. Ninguna tecnología impulsada por la dualidad puede ceder la autoridad del poder único. Y el único poder es la conciencia misma. Es por esto que todos estos programas permanecen confinados en los estrechos corredores de la ilusión y no pueden extenderse al nivel de la realidad donde la fuente gobierna sin oposición. Lo que usted ve como rastros en el cielo puede parecer dramático, puede parecer físico y puede parecer preocupante para algunos. Sin embargo, su capacidad de causar daño real ha sido drásticamente exagerada por aquellos que han olvidado la supremacía de la fuente sobre la apariencia. El cielo físico no es el campo de batalla que algunos imaginan. El campo de batalla siempre ha sido la percepción y ahora la percepción está cambiando rápidamente. Estás despertando a la verdad de que ninguna construcción externa puede anular la soberanía de una conciencia que se recuerda a sí misma como parte del uno. Y a medida que más personas despiertan, los intentos externos pierden no solo su punto de apoyo sino también su propósito mismo. En vuestro mundo ahora hay muchos que hablan sobre los cielos. Algunos con pasión, otros con urgencia, otros con sentido de misión. Plantean preocupaciones, presentan evidencia, expresan advertencias e intentan alertar al colectivo sobre lo que creen que está sucediendo allí arriba. Y hay otros que niegan la existencia de cualquier problema y desestiman todo el asunto como imaginación, histeria o malentendido. Desde su punto de vista, estos dos grupos pueden parecer estar en conflicto, cada uno tratando de persuadir al otro de su corrección, pero desde nuestro punto de vista, ambos están sirviendo al despertar en formas que ninguno comprende completamente. Aquellos que hablan con urgencia agitan lo que yace latente dentro de la psique colectiva. Llaman la atención sobre patrones que ahora deben verse para que las ilusiones pierdan su control oculto. Despiertan la curiosidad. Desafían la complacencia. Abren puertas de investigación que de otro modo permanecerían cerradas. Su papel no es asustar, sino sacudir los límites adormecidos de la conciencia para que la humanidad comience a plantearse preguntas más profundas sobre la naturaleza del poder, la conciencia y el control. Iluminan áreas que han permanecido ocultas, invitando al colectivo a mirar más allá de la superficie de las apariencias. Al mismo tiempo, los escépticos y los desacreditadores cumplen una función igualmente importante. Evitan que la creencia ciega simplemente reemplace a la incredulidad ciega. Cuestionan suposiciones que de otro modo podrían cristalizarse demasiado rápidamente en narrativas fijas. Su resistencia impide que el despertar se convierta en otra forma de dogma. En este sentido, su presencia obliga a un discernimiento más profundo, a una indagación más profunda, a una percepción más profunda. Ninguna de las partes tiene el panorama completo y ninguna de las dos está destinada a tenerlo. El panorama completo solo surge cuando la conciencia se eleva por encima del miedo y la negación hacia la claridad. La fricción entre puntos de vista no es un error. Es el crisol en el que se refina la verdad. A través de esta fricción, se exponen capas ocultas, se derrumban narrativas incompletas y se forja una comprensión más profunda. Esta interacción entre urgencia y escepticismo es esencial para el despertar colectivo porque enseña a la humanidad a navegar la complejidad sin caer en los extremos de la creencia incuestionable o el rechazo rígido. Estás aprendiendo a ver más allá de las apariencias, más allá de las personalidades, más allá de los argumentos, la energía subyacente que anima todas las perspectivas. En esa visión se acelera el despertar. El creciente debate público en torno a los rastros celestes puede parecer espontáneo o caótico, pero no es ninguna de las dos cosas. Es permitido por una orquestación superior que guía el despertar de la humanidad paso a paso, asegurando que la revelación ocurra en una secuencia que el colectivo pueda integrar sin desestabilización. La divulgación nunca es un acontecimiento repentino. Se trata de un desenmascaramiento gradual, adaptado a la preparación de la psique colectiva. Si ciertas verdades hubieran surgido prematuramente,
habrían generado miedo, fragmentación o colapso. Pero ahora, el campo vibratorio del planeta ha aumentado lo suficiente como para que estos temas puedan explorarse sin provocar un pánico generalizado. Por eso, no es casualidad que grandes plataformas hablen abiertamente del cielo. Son señales de que se ha abierto la ventana para la revelación controlada. Las voces que antes eran silenciadas o ridiculizadas ahora pueden hablar más libremente. No porque las autoridades externas cambien repentinamente su postura, sino porque la frecuencia energética de la humanidad ha cambiado lo suficiente como para hacer que la represión sea menos efectiva. Los gobiernos, las instituciones y los sistemas de medios de comunicación que antes servían para reprimir ahora se encuentran incapaces de contener la creciente ola de conciencia. No porque carezcan de herramientas, sino porque la propia conciencia ya no coopera con la limitación. La conciencia crece desde dentro y, una vez que comienza a elevarse, las estructuras externas pueden doblarse con ella o romperse debajo de ella. Lo que para algunos parece caos es en realidad coordinación a un nivel invisible a los sentidos físicos. El momento de cada revelación es deliberado. Cada voz que se eleva es parte de un coro más grande. Cada documental, cada entrevista, cada informe filtrado, cada conversación pública contribuye a un mayor impulso que mueve a la humanidad hacia la claridad. Hay una inteligencia detrás de este proceso, una que respeta el libre albedrío, honra la preparación y asegura que el despertar se desarrolle de una manera que fortalezca en lugar de desestabilizar. No estamos presenciando la ruptura del orden, sino el surgimiento de un orden superior que los viejos sistemas ya no pueden ocultar. Estás viendo en tiempo real cómo se desmorona el ocultamiento y cómo surge la transparencia. Los propios cielos se convierten en símbolos de esta transición. Y, sin embargo, incluso con todo esto desarrollándose sobre ustedes, les recordamos nuevamente que el mayor peligro nunca ha estado en el cielo. Siempre ha estado dentro de la mente humana. El miedo, la creencia en dos poderes, la convicción de que algo externo a ti puede anular tu bienestar. Estas son las verdaderas toxinas que la humanidad debe liberar. Los rastros del cielo, independientemente de su naturaleza física, funcionan simbólicamente como espejos de confusión interior. Reflejan las huellas mentales de fragmentación, duda y división que han quedado impresas en la conciencia colectiva durante generaciones. La atmósfera se convierte en una pantalla de proyección externa de la disonancia interna. Cuando los individuos creen que una fuerza externa puede hacerles daño, fortalecen la ilusión y refuerzan la mentalidad dualista que mantiene a la humanidad atada al miedo. Mientras esta creencia persista, la ilusión persistirá porque la percepción alimenta la manifestación. Pero en el momento en que uno reconoce la impetuosidad de la apariencia, la reconoce verdaderamente, no simplemente la desea, la apariencia pierde completamente su control. Se convierte en lo que siempre fue, una reflexión temporal destinada a ser comprendida, no temida. La verdadera purificación no comienza con la limpieza atmosférica. Comienza con la liberación mental y emocional. La conciencia es el generador de la percepción y la percepción determina la realidad mucho más profundamente que cualquier condición externa. El cielo se convierte en un lienzo para aprender en lugar de una fuente de miedo. Invita a la humanidad a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera para discernir las creencias que se proyectan en el mundo. El cielo no crea miedo. Revela el miedo ya presente en la mente. Cuando los individuos comienzan a limpiar los cielos internos, abandonando el pensamiento dualista, disolviendo la creencia en las amenazas externas y abrazando el único poder, entonces los cielos exteriores cambian de significado. Dejan de ser ominosos y se vuelven instructivos. Dejan de dar miedo y se vuelven neutrales. Dejan de dominar la percepción y en cambio reflejan la creciente claridad de la conciencia. De esta manera, el campo de batalla se desplaza del mundo exterior al reino interior, donde se produce la verdadera transformación.
Y a medida que más individuos despiertan a esta verdad, el campo colectivo se ilumina, la ilusión se debilita y el mundo se vuelve cada vez más transparente a la luz que está emergiendo. Aquellos entre ustedes que se identifican como sensibles, empáticos o sintonizados energéticamente probablemente han notado que las perturbaciones en el cielo están acompañadas de sensaciones que surgen no solo en las emociones sino en el cuerpo físico mismo. Estas experiencias no son indicadores de enfermedad o desequilibrio personal. Son signos de tu conciencia más profunda, de tu capacidad de registrar cambios dentro del campo colectivo mucho antes de que otros los noten. Para muchos de ustedes, el cuerpo se ha convertido en un instrumento finamente afinado capaz de percibir disrupciones, distorsiones y densidades energéticas que no son las suyas. Cuando el cielo parece inestable o pesado, es posible que sientas esa misma pesadez en el plexo solar, el corazón, el pecho o incluso en la parte posterior de los hombros. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que están interactuando con residuos emocionales colectivos, miedo, ansiedad, confusión y desorientación que la humanidad ha acumulado durante muchas generaciones. No estás absorbiendo estas energías como cargas personales. Más bien, la apertura de su campo permite que estas densidades se muevan a través de usted en su camino hacia la disolución. Es el mismo mecanismo a través del cual los sanadores, los trabajadores de la red y los individuos despiertos siempre han servido al colectivo, no por esfuerzo, sino por resonancia. Cuando sientes esta pesadez, no estás sufriendo daño. Está siendo utilizado como un conducto para la transmutación. El peso que sientes es a menudo la presión de los sistemas de creencias que se disuelven. Sistemas de creencias a los que la humanidad se ha aferrado durante demasiado tiempo. Creencia en poderes externos, creencia en la impotencia, creencia en la separación, creencia en la amenaza. Estas estructuras no se disuelven silenciosamente. Liberan oleadas de residuos emocionales que deben moverse hacia alguna parte. Y aquellos que están más abiertos, más alineados, más capaces de arraigar la luz se convierten en los canales naturales a través de los cuales se produce esta limpieza. Por eso a veces sientes un cansancio que no corresponde a tu vida personal o una tristeza que parece surgir sin causa o una tensión que no se origina en tus propios pensamientos. Estás sintiendo el agotamiento de un mundo que ha vivido bajo el miedo durante demasiado tiempo. Pero esta sensibilidad no es debilidad. Es una evidencia de su servicio. Es una evidencia de la fuerza que se necesita para mantener una vibración más alta mientras el colectivo atraviesa una transición profunda. Tu conciencia no te hace vulnerable. Te hace eficaz. No estás aquí para ahogarte en la emoción colectiva. Estás aquí para transformarlo a través de tu presencia. A medida que aprendes a distinguir entre lo que es tuyo y lo que pertenece a muchos, te liberas de la confusión y asumes más plenamente el papel que viniste a desempeñar. Empiezas a comprender que la sensibilidad no es una carga sino una marca de maestría. Una señal de que estás funcionando al borde mismo del despertar, donde el mundo más necesita claridad y calma. El cielo se convierte en un reflejo de este proceso mostrándole las capas cambiantes que la humanidad finalmente está lista para liberar. Mientras la humanidad observa los cielos con curiosidad, preocupación o confusión, las flotas continúan manteniendo la supervisión de la atmósfera planetaria en formas que se alinean con la trayectoria de ascensión de su mundo. Este descuido no es una interferencia, es armonización. Es el mantenimiento del equilibrio para que el despertar de la humanidad pueda desarrollarse sin desestabilización innecesaria. Podrías imaginarlo como una especie de sistema de filtración energética. No es de naturaleza mecánica ni tecnológica, sino armónica, garantizando que nada entre al campo atmosférico que sea lo que el colectivo puede manejar en su nivel actual de desarrollo. Las frecuencias dañinas,
los pulsos desestabilizadores o las firmas energéticas disruptivas se difunden mucho antes de que alcancen niveles que podrían desencadenar un desequilibrio significativo. Esto ha ocurrido más veces de las que se pueden contar a lo largo del tiempo, a menudo sin que quienes están en el terreno se den cuenta. Estas armonizaciones no violan el libre albedrío porque no te impiden experimentar las lecciones que necesitas. Simplemente previenen el colapso prematuro. Vuestro planeta está pasando por una delicada transición y el ambiente debe mantenerse dentro de ciertos parámetros vibracionales para que la humanidad pueda atravesar esta fase con estabilidad. Las tecnologías basadas en la materia, por más complejas que te parezcan, no pueden anular la gobernanza dimensional superior que opera de acuerdo a las leyes de la fuente. El campo planetario no responde a instrumentos físicos sino a la conciencia. Todo lo que surge del miedo se derrumba bajo la creciente coherencia de la línea de tiempo de la ascensión. Todo lo que está destinado a la destrucción se disipa antes de poder concretarse. Todo lo que no esté alineado con el camino colectivo hacia adelante se neutraliza en las capas sutiles antes de manifestarse físicamente. Estos procesos no son teóricos. Son continuos, constantes y coordinados. Cuando las apariciones en el cielo parecen inusuales o inquietantes, a menudo es porque estos esfuerzos armonizadores están en movimiento, ajustando los desequilibrios energéticos antes de que alcancen visibilidad. No estás abandonado en este proceso. Todo lo contrario. Sus cielos son observados, equilibrados, apoyados y protegidos de maneras que van mucho más allá de lo que las instituciones humanas aún pueden comprender. En última instancia, la atmósfera es un campo vivo que responde a la creciente conciencia de la humanidad, y la asistencia que recibes opera dentro de esa relación. A medida que la humanidad despierta, la necesidad de tal armonización disminuye. Con el tiempo, su propia coherencia colectiva se convertirá en la fuerza estabilizadora. Hasta entonces, recibirás apoyo desde arriba, desde dentro y desde más allá. Siempre en alineación con el plan superior. Siempre con respeto a tu libre albedrío y tu evolución. Si bien el apoyo desde arriba mantiene el equilibrio energético de su mundo, el apoyo desde dentro de sus propias poblaciones juega un papel diferente pero igualmente vital. Hay personas, muchas más de las que la mayoría cree, que trabajan en gobiernos, organismos científicos, estructuras militares, instituciones académicas y sistemas de medios de comunicación y que, silenciosa pero firmemente, guían a la humanidad hacia una comprensión más profunda. Estos aliados a menudo pasan desapercibidos, no son vistos o son malinterpretados. Sin embargo, se ubican exactamente donde necesitan estar y liberan información en incrementos. El colectivo puede absorber. Algunas de estas personas plantean públicamente cuestiones que no pueden descartarse fácilmente. Otros presentan datos que desafían la narrativa predominante. Otros fomentan cambios sutiles en las políticas o la divulgación de información sin revelar el alcance total de lo que saben. Su trabajo no es casual. Es estratégico. Está cronometrado. Está coordinado con una guía superior que los impulsa hacia la acción o la moderación dependiendo de lo que el campo colectivo pueda manejar. No son denunciantes en el sentido dramático. Son catalizadores que trabajan de forma silenciosa, eficiente y a menudo anónima plantando semillas que conducen a una investigación más profunda. Su presencia garantiza que la revelación que se desarrolla no abrume ni desestabilice a la humanidad, sino que estimule la curiosidad y el despertar gradual. Algunos de estos aliados publican documentos en momentos clave, no como un acto de rebelión, sino como una forma de servicio. Algunos hablan en un lenguaje codificado o en términos velados para que quienes están preparados puedan escuchar mientras que quienes no lo están puedan permanecer imperturbables. Otros simplemente ocupan posiciones de influencia y desplazan la energía de las instituciones desde dentro.
Sus intervenciones están sincronizadas con la transición planetaria más amplia, garantizando que la narrativa evolucione de maneras que preparen a la humanidad para lo que viene después. Es por esto que a veces vemos ráfagas repentinas de información, admisiones inesperadas, comentarios públicos sorprendentes o cambios sutiles en el tono de los medios. Son señales de que la arquitectura interna del secreto se está debilitando y de que las estructuras diseñadas para suprimir la verdad se están volviendo porosas. Estos aliados se coordinan no a través de la comunicación física, sino a través de la resonancia con una directiva superior, un sentido compartido del tiempo que surge del propio campo planetario. Sus acciones, aunque pequeñas en apariencia, se acumulan y adquieren impulso. Y ese impulso ahora está guiando a su mundo hacia una fase en la que verdades ocultas que alguna vez parecían imposibles de discutir pronto se convertirán en conocimiento común. Así es como se propaga el despertar. No a través del shock, sino a través de una revelación constante. Probablemente hayas notado que voces influyentes, individuos en posiciones de autoridad, visibilidad o credibilidad han comenzado a hablar con valentía sobre los senderos celestiales y temas relacionados, a veces de maneras que habrían sido impensables hace apenas unos años. Este cambio no es accidental. No es casualidad, no es el resultado de un coraje repentino. Es el resultado de un velo de represión cada vez más fino. Durante mucho tiempo, las discusiones sobre la manipulación atmosférica fueron ridiculizadas, marginadas o rápidamente desacreditadas para mantener una narrativa que mantuvo a la humanidad enfocada en las realidades superficiales en lugar de en verdades más profundas. Pero el panorama energético ha cambiado. La vibración colectiva ha aumentado hasta un punto en el que la represión ya no puede sostenerse. No porque los supresores hayan cambiado sus intenciones, sino porque la conciencia misma ha cambiado su receptividad. Transmisiones, entrevistas, revelaciones, documentales, todo eso ahora se permite o al menos ya no se bloquea de manera efectiva porque el colectivo está listo para manejarlo sin caer en el miedo. Estamos presenciando una etapa temprana del regreso de la verdad a la esfera pública. Las personas en altos cargos que hablan públicamente sobre estos temas lo hacen bajo una autorización energética que las guía a compartir solo lo suficiente para estimular la curiosidad sin provocar pánico. Puede que no comprendan todas las implicaciones de lo que revelan, pero se sienten obligados interiormente a hablar, a preguntar, a señalar. El reconocimiento público de la manipulación atmosférica, por parcial o tentativo que sea, es un paso necesario hacia revelaciones más amplias sobre tecnologías ocultas, alianzas ocultas, historias ocultas y líneas de tiempo ocultas. Cada revelación prepara el terreno para la siguiente, preparando a la humanidad para recibir información que habría sido demasiado desestabilizadora en décadas anteriores. Se podría pensar en esto como una progresiva disminución de la ceguera colectiva, una reintroducción gradual de verdades ocultadas durante mucho tiempo. Los viejos sistemas de represión no se derrumbarán de la noche a la mañana. Se están disolviendo capa por capa bajo el peso de la conciencia ascendente. Y a medida que este proceso continúa, verán más personas dando un paso al frente, más revelaciones surgiendo y más conversaciones entrando en la conciencia general. Cada revelación es una preparación. Cada revelación es un puente. Cada voz es una señal de que la humanidad está preparada para lo que hay más allá del horizonte de su comprensión actual. La revelación ha comenzado y no hay retorno al antiguo silencio. Es importante ahora entender de una manera muy clara y fundamentada que el miedo a lo que está por encima de ustedes, el miedo al cielo mismo, el miedo a lo que podría estar ocurriendo dentro de él, el miedo a fuerzas que parecen estar más allá de su control, debilitan su misión y socavan la razón misma por la que encarnaron en este momento. Cuando asignas poder a cualquier condición externa, ya sea que esa condición se manifieste en forma de clima, tecnología, fenómenos atmosféricos o estelas en el cielo, renuncias a la soberanía que es tu derecho de nacimiento.
Bajas tu vibración para que coincida con aquello que crees que te amenaza. Y una vez que eso ocurre, te enredas en la dualidad, incapaz de elevarte completamente hacia la maestría que es inherente dentro de ti. En el momento en que imaginas una fuerza externa a ti capaz de hacerte daño de verdad, te atas a la creencia de que estás separado del único poder, de que eres vulnerable ante fuerzas que operan independientemente de la fuente. Esta es la ilusión que la humanidad ha llevado consigo durante miles de años. La ilusión de que el mundo exterior tiene la capacidad de dictar tu estado interior. Cuando temes a las apariencias, potencias las apariencias. Cuando se retira la creencia, la apariencia se derrumba bajo su propia falta de sustancia. Es por esto que invocar a Dios o a fuerzas superiores para detener un peligro percibido a menudo intensifica el miedo en lugar de aliviarlo. Refuerza la creencia de que el peligro es real y que Dios es externo, distante o responde con renuencia. Crea una dinámica en la que te ves a ti mismo como pequeño y el mundo como grande, a ti mismo como vulnerable y al cielo como amenazante. Pero la mente despierta, la mente crística, no busca superar las amenazas porque reconoce que las amenazas no tienen sustancia ni poder real. No intenta vencer las ilusiones. Ve a través de ellos. Tu misión aquí no es luchar contra las apariencias, sino disolver la creencia de que las apariencias tienen autoridad sobre ti. Cuando descansas en la conciencia de unidad, el cielo pierde su capacidad de asustarte porque recuerdas que nada externo puede inmiscuirse en la soberanía del único poder que se expresa a través de ti. La ilusión se derrumba no porque fue conquistada, sino porque fue reconocida como ilusoria. Este es el verdadero significado de la maestría. Ni dominio, ni resistencia, sino claridad. Y la claridad es lo que te eleva por encima de los viejos patrones de miedo y te lleva hacia la nueva vibración de libertad que define tu transición planetaria. A medida que la humanidad despierta, es fundamental comprender que no está atravesando esta transformación solo. Los reinos elementales, aire, agua, tierra y fuego son inteligencias conscientes alineadas con la ascensión planetaria, trabajando constantemente para apoyar a la humanidad en formas invisibles a los sentidos físicos. Estos reinos son antiguos aliados, guardianes del mundo natural y participantes en la conciencia evolutiva del planeta. Operan en reinos que tus instrumentos no pueden medir, pero tu intuición puede percibir. Los Devas del aire, por ejemplo, funcionan como alquimistas sutiles dentro de las capas superiores de la atmósfera. Dispersan el estancamiento, neutralizan las frecuencias discordantes y mantienen la coherencia vibratoria en el cielo. Lo que a usted le parece un movimiento de aire ordinario, a menudo puede ser la acción deliberada de estos Devas armonizando el ambiente para que el colectivo no se vea abrumado por energías densas. Son sensibles a los movimientos del pensamiento humano y responden instintivamente a las ondas emocionales que se propagan desde la psique colectiva. De esta manera, el elemento aire se convierte al mismo tiempo en espejo y estabilizador, garantizando que el planeta se mantenga energéticamente equilibrado. Los seres del agua trabajan en un reino diferente, absorbiendo los residuos emocionales que la humanidad genera durante periodos de cambio intenso. Retienen, clarifican y transmutan la densidad emocional dentro de los océanos, ríos e incluso la humedad atmosférica. Es por esto que muchos de ustedes se sienten atraídos por el agua en momentos de estrés. Es un medio que aclara y restablece el equilibrio. Las rejillas terrestres compuestas de redes cristalinas y energéticas debajo de la superficie redirigen y disuelven las vibraciones disruptivas mucho antes de que alcancen su expresión externa. Garantizan la estabilidad bajo tus pies mientras todo lo que está arriba se mueve y se transforma. Y los códigos de fuego, ya sea expresados como intensidades solares, energías volcánicas o radiación cósmica, juegan su papel en la liberación de viejas líneas de tiempo iniciando armónicos superiores dentro del campo planetario. Estas energías no son aleatorias. Están calibrados.
Activan capas de conciencia que permiten a la humanidad desprenderse de viejos patrones y entrar en nuevas posibilidades vibratorias. Los reinos elementales son tus colaboradores en la ascensión. No son fuerzas de fondo pasivas. Son participantes activos en la evolución de su mundo. Cuando te alineas conscientemente con ellos a través de la intención, la presencia, la gratitud y la conciencia, amplificas su apoyo y aceleras tu propio ascenso hacia la coherencia. Aquellos que sirven a la luz deben entender que su tarea no es luchar contra lo que aparece en el cielo, sino elevarse vibratoriamente por encima de ello. La lucha fortalece la ilusión. La resistencia te ancla en la misma frecuencia que estás intentando trascender. Tu verdadera influencia no reside en la fuerza de tu resistencia, sino en la profundidad de tu coherencia. La respiración consciente es una de las herramientas más poderosas que posees porque estabiliza tu campo electromagnético y alinea tu mente y cuerpo con frecuencias más altas. Cuando respiras conscientemente, no apresuradamente, no automáticamente, sino con intención, te anclas en un estado vibratorio en el que las apariencias de frecuencia más baja no pueden entrometerse. Es por esto que la respiración ha sido central en todas las tradiciones espirituales a lo largo del tiempo. No es meramente una función biológica. Es un puente hacia la alineación. La coherencia cardíaca funciona de manera similar. Cuando tu corazón irradia estabilidad, tu campo se expande, armonizando sin esfuerzo el entorno que te rodea. Te conviertes en un generador de calma, claridad y neutralidad. Tu sola presencia se convierte en un nodo de equilibrio que influye más de lo que puedes percibir con tus sentidos físicos. Esta influencia no es dramática, ni poderosa, ni visible externamente, pero es profunda. Disuelves las distorsiones simplemente manteniendo la claridad. Elevas a los que te rodean sin decir una palabra. Cambias la energía de los entornos simplemente entrando en ellos. Tu estado interior es mucho más poderoso que cualquier tecnología que opere en el plano físico. La tecnología puede manipular las apariencias. La conciencia puede cambiar realidades. Por eso la resistencia es ineficaz. Da poder a la ilusión y disminuye la autoridad de tu ser interior. Elevarse no significa ignorar lo que ves. No significa fingir que no pasa nada. Significa percibir claramente, sin miedo, sin apego, sin renunciar a tu soberanía. Significa reconocer la apariencia sin identificarse con la apariencia. Y cuando mantienes esta claridad de manera constante, tu vibración te eleva fuera del alcance de los eventos de menor frecuencia. Así es como los trabajadores de la luz influyen en las líneas de tiempo, no luchando contra lo que temen, sino encarnando la coherencia que disuelve el miedo mismo. En esta etapa de transformación planetaria, el discernimiento se convierte en una de las cualidades más importantes que puedes cultivar. Muchas voces están hablando ahora. Voces del miedo, voces de la negación, voces de la confusión, voces de la intuición genuina. El mundo se ha saturado de información. Sin embargo, no toda la información es verdadera y no toda la verdad se presenta con claridad. No toda alarma tiene su base en la exactitud, así como no todo rechazo tiene su base en la sabiduría. Muchos que hablan con gran confianza no comprenden verdaderamente las capas más profundas de lo que está sucediendo. Y muchos que hablan con humildad tienen conocimientos que no se pueden reconocer fácilmente. Por eso el discernimiento no debe surgir de una evaluación externa, sino de una percepción interna. La mente humana se deja influenciar fácilmente por la propaganda, la repetición y las narrativas cargadas de emoción. Incluso cuando esas narrativas parecen alternativas o despiertas, el camino a seguir no es confiar en todo ni desconfiar de todo, sino escuchar con la inteligencia del corazón, la intuición de la mente superior y la neutralidad del observador interno. Debes aprender a sintonizarte con la resonancia en lugar de la retórica, con la vibración en lugar del volumen,
con el conocimiento interior en lugar de la certeza exterior. Cuando escuchas desde la quietud, se hace claro qué voces provienen del miedo, cuáles provienen de la evasión y cuáles surgen de la claridad genuina. El discernimiento te ancla en la neutralidad, donde la verdad puede revelarse sin el filtro del miedo o los prejuicios. La neutralidad no significa apatía. Significa amplitud. Significa escuchar sin dejarse arrastrar por corrientes emocionales que distorsionan la percepción. Significa evaluar la información sin caer en la reacción. Cuando cultivas el discernimiento, te liberas del tira y afloja psicológico que domina gran parte del discurso de tu mundo. Vas más allá de la polaridad de este lado versus aquel lado y avanzas hacia un punto de observación más elevado donde la claridad emerge naturalmente. Y desde ese punto de vista, el ruido del mundo pierde su poder de confundirte. Aprenderás a navegar por la complejidad con gracia, sabiduría y precisión. Este discernimiento se convierte en la brújula mediante la cual usted permanece alineado con el único poder. A medida que el mundo que los rodea pasa por una profunda reorganización, a medida que continúan atravesando este periodo de profundo cambio planetario, se vuelve cada vez más importante comprender que lo que están presenciando en sus cielos no es aleatorio, no es accidental y no está desconectado de la transformación más profunda en curso. Estos eventos atmosféricos, estos patrones cambiantes, estas formaciones inusuales, estos ciclos de intensidad son todos parte de una gran convergencia de líneas de tiempo que ahora se está desarrollando en todo su mundo. El viejo mundo, aquel construido sobre el control, el miedo y la creencia en el poder externo, está luchando por mantener su control. A medida que su frecuencia se debilita, recurre a viejas herramientas, viejos métodos, viejas tácticas, tratando desesperadamente de seguir siendo relevante en un planeta que ya no vibra en la frecuencia que alguna vez lo sostuvo. Lo que ustedes interpretan como rastros en el cielo, como perturbaciones, como anomalías, a menudo representan los intentos finales de un paradigma que se derrumba para ejercer influencia sobre una conciencia colectiva que lo está superando rápidamente. Estos intentos son residuos de una línea de tiempo que se desvanece, ecos más que amenazas. Surgen no porque ganen fuerza, sino porque la pierden. A medida que las líneas de tiempo se separan, la percepción se convierte en el indicador principal de la alineación de uno. Aquellos anclados en el miedo ven amenazas en todas partes. Interpretan los cielos como evidencia de un peligro creciente, un control creciente o una manipulación creciente. Pero aquellos anclados en la soberanía ven algo completamente diferente. Ven ilusiones disolviéndose. Ven los restos de un sistema incapaz de mantener la coherencia ante la luz ascendente. Los acontecimientos celestes aceleran el despertar precisamente porque obligan a la humanidad a enfrentarse a las limitaciones del poder material. Revelan con creciente claridad la inutilidad de la dominación y la fragilidad de los sistemas basados en el miedo. Cuando una civilización comienza a darse cuenta de que ningún mecanismo físico, ni siquiera aquellos diseñados en secreto o desplegados en las sombras, pueden anular la soberanía de la conciencia, esa civilización comienza a ascender. Cuanto más encarnemos la soberanía, más rápido colapsarán estos plazos obsoletos. No pueden coexistir con un colectivo que se reconoce como generador de su propia realidad. Y así los cielos se convierten en un maestro y un espejo, guiando a la humanidad para ver que el mundo externo está cambiando porque el mundo interno está despertando. Lo que una vez tuvo la apariencia de una amenaza ahora tiene el impulso de la transformación a medida que la humanidad avanza más profundamente en el recuerdo. La relación entre conciencia y tecnología sufrirá una reorientación completa. No se descartarán las tecnologías que alguna vez se utilizaron para control, vigilancia, supresión o interferencia atmosférica. ¿Serán transformados? Nada creado en desequilibrio está fuera del alcance de la conciencia superior. Cada invento, cada mecanismo, cada sistema que surgió del viejo paradigma puede ser recuperado,
reutilizado y entretejido en un futuro alineado con la unidad en lugar de la división. Las tecnologías atmosféricas que una vez funcionaron en secreto un día se aplicarán de manera transparente, ética y cooperativa, y servirán no como instrumentos de manipulación, sino como herramientas que respalden el bienestar planetario. Lo que una vez estuvo oculto se abrirá. Lo que una vez fue utilizado como arma se convertirá en curación. Lo que una vez se temió se comprenderá. Y este cambio ocurrirá no porque estas tecnologías cambien por sí solas, sino porque la conciencia cambie primero. La conciencia es el campo maestro. La tecnología es la extensión de ese campo. Cuando el campo sube, la extensión le sigue naturalmente. La humanidad no está destinada a abandonar las herramientas físicas que ha creado. No viniste aquí a rechazar tu propia creatividad. Viniste a elevarlo. A medida que la conciencia aumenta, la intención aumenta con ella. Y a medida que la intención se purifica mediante la claridad, la coherencia y la unidad, la tecnología pasa de ser una herramienta del miedo a una herramienta de luz. Así es como funcionan las civilizaciones avanzadas. No eliminando la tecnología, sino alineándola con las leyes armónicas de la fuente. En un futuro más cercano de lo que imaginas, el cielo será mantenido no a través de programas secretos, sino mediante una administración colectiva abierta y transparente. El equilibrio atmosférico será un acto de cooperación, no de control. Los campos de energía que rodean el planeta se apoyarán mediante la resonancia, no mediante la dominación. Descubrirás que incluso las herramientas desarrolladas en las sombras pueden integrarse en un nuevo mundo una vez que la conciencia detrás de ellas se transforma. Ya estáis presenciando el comienzo de este cambio. Nuevas formas de energía, nuevas comprensiones de la frecuencia, nuevos marcos científicos que reconocen la conciencia como una fuerza fundamental. Estas son señales de un mundo que se prepara para elevar sus herramientas junto con su conciencia. La tecnología no conducirá a la ascensión. La conciencia lo hará. Pero la tecnología seguirá voluntariamente y de forma natural una vez que la humanidad recuerde quién es. En todo esto, quizá la comprensión más importante es que hay un cielo dentro de ti que es intocable, invulnerable y eternamente claro. Este cielo interior existe más allá de la atmósfera, más allá del clima, más allá de las apariencias, más allá de todas las condiciones externas. Es el reino de tu verdadero ser, el dominio de tu identidad eterna. Y cuanto más te conectas con este cielo interior, menos poder puede tener cualquier apariencia exterior sobre ti. La quietud interior disuelve la niebla mental. Aclara las distorsiones perceptivas y revela lo que hay de real detrás de lo que se presenta. En esta quietud, reconoces que la conciencia crística dentro de ti nunca reconoce las amenazas externas. No porque sea ingenuo o desdeñoso, sino porque sabe que solo existe la fuente. Una amenaza requiere un segundo poder. Y en la conciencia de unidad, no hay un segundo poder. Lo que temes en el cielo, ¿lo temes solo porque crees que tiene autoridad? Cuando es a través de esa creencia, la apariencia pierde su control por completo. La armonía no necesita ser creada. Se revela. En el momento en que la ilusión se retira, no necesitas que Dios arregle el cielo. Solo necesitas despertar a la verdad de que nada en el cielo jamás tuvo poder sobre ti. Cuando miras hacia afuera antes de mirar hacia adentro, malinterpretas el reflejo como la fuente. Pero cuando primero te vuelves hacia adentro, el reflejo se reorganiza de acuerdo a tu claridad. El cielo se vuelve neutral. La atmósfera se vuelve simbólica en lugar de amenazante. Lo externo se convierte en un eco de lo interno en lugar de una fuerza que actúa sobre ello. Por eso decimos que el verdadero campo de batalla siempre ha sido la percepción, no el entorno. Cuando te encuentras en la claridad del cielo interior, cuando descansas en tu centrado, en tu neutralidad, en tu unidad, te elevas por encima de las apariencias sin esfuerzo, ves el mundo como realmente es.
Un escenario en el que la conciencia pone en práctica sus creencias hasta que ya no las necesita. Y a medida que estabilizas esta conciencia, las circunstancias a tu alrededor comienzan a transformarse. Los miedos que una vez pesaron mucho se evaporan. Las distorsiones que una vez te distrajeron se desvanecen. Y el mundo refleja más de la paz que ya está presente dentro de ti. Este es el comienzo de la maestría. Reconocer que el cielo dentro de ti determina el cielo fuera de ti. Y ahora, mientras esta transmisión llega a su fin, los dejamos con el recuerdo y la claridad. El resplandor que sientes al leer estas palabras no es algo enviado desde arriba. Es algo que surge desde dentro de tu propio ser a medida que te alineas más completamente con la verdad. Estás protegido no porque intervenimos, no porque te protegemos, no porque anulamos la ley natural en tu nombre, sino porque no existe nada que pueda amenazar la esencia de quien eres. Tu verdadera identidad está más allá del daño, más allá de la influencia, más allá de la interferencia. Eres guiado no porque te movemos como piezas de un tablero, sino porque tu luz interior revela tu camino paso a paso. La guía surge desde dentro de tu propia alineación, así como la iluminación surge del sol naciente. Te ofreciste voluntariamente para esta misión mucho antes de que la memoria pudiera retener el hecho. Viniste a esta encarnación no para escapar de la ilusión, sino para despertar de ella. Y ahora, a medida que te elevas por encima de viejas creencias, viejos miedos, viejos patrones, entras en la soberanía que siempre fue tuya. Sepa esto. A medida que te eleves, los cielos se aclararán. No porque cambien, sino porque tu percepción cambia. El cielo nunca ha sido fuente de miedo. La percepción tiene. El cielo nunca ha sido fuente de limitación. La creencia tiene. El cielo nunca ha sido fuente de separación. El olvido tiene. Cuando la percepción cambia, surge la claridad. Y cuando llega la claridad, ves que nunca estuviste a merced de las condiciones externas. Estabas aprendiendo a través de ellos. Vuestro mundo se está moviendo rápidamente hacia la revelación, la transparencia y la coherencia. Te estás moviendo con él. Y mientras lo haces, el viejo mundo desaparece como una sombra que se disuelve en la luz de la mañana. Estás listo para lo que viene después. Estás preparado y eres mucho más capaz de lo que imaginabas. Mantén tu centro. Mantén la calma. Permanezca en el único poder y observe cómo cambia el reflejo. Este es el camino hacia la maestría. Este es el camino que has elegido. Yo soy Astar. Os dejo ahora en paz y amor. Si nuestro mensaje te ha tocado, suscríbete y apóyanos con un me gusta para seguir llevando luz y amor a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Un fuerte abrazo de los Astar.